qué vamos a hablar hoy? Vamos a presentar los temas de la ciudadanía mundial. Sí, verdad, esos temas han estado muy buenos. Son los temas que hemos desarrollado en este periodo a partir desde que iniciamos en agosto. Y hoy los vamos a presentar de manera detallada y resumida. La era moderna y contemporánea. El mundo diverso y en conflicto. El mundo de hoy. Pertenecer al mundo de hoy. Vamos a empezar principalmente con el contenido de la era moderna y contemporánea y les presentaremos de manera detallada algunos acontecimientos que ocurrieron durante esta época y también de manera resumida les presentaremos acontecimientos y también algunos inventos e inventores y personas que destacaron en esta época. Esta era fue conocida como la era de la revolución, siglo XVIII. Fue una era de industrialización. En esta era hubo muchos cambios y muchos avances tecnológicos, los descubrimientos como la industria textil, las materias primas, hubo más incremento de ellas, así producir más alimentos. La mayor parte de la población era campesina. Esta parte de la población era conocida como la clase productora, que los cuales eran los que producían la mayor parte de los alimentos que se conocían en aquella época, que se daban tributos al rey, impuestos, los cuales los tenías que pagar por medio de dinero, cosechas que daban aquellos entonces los campesinos. Y teniendo como primer avance en la agricultura, la sembradora, reinventada en 1701 por el agricultor Jethro Tull, tirada por caballos o una yunta de bueyes, ya que en aquel entonces no existían como los conocemos los tractores, ya que en ese entonces no se había inventado la máquina de vapor, o tal vez sí, pero no había sido patentada hasta el año de 1892. Mucho antes de eso llegó la máquina de vapor, como ya les hablaba antes, impulsada por su nombre, lo dice, por vapor, principalmente por el vapor de alta presión inyectado a pistones, inventada por Thomas Savery. Como lo pueden ver, esta fue uno de los ferrocarriles que en aquel entonces era impulsado por el vapor a presión, inyectado, como ya les dije, a través de los pistones que se pueden observar aquí, los cuales se hacían girar a las llantas, las rines, a través de los rieles. Estos podían transportar en gran capacidad a la gente que necesitaba trasladarse de un lugar a otro a largas distancias, y también de manera muy importante el tren influyó para transportar también materias primas. Algunos personajes muy importantes en esta era fue Jeff Frew, John Kay, James Cactus, Samuel Richardson, Thomas Savery, John Froelich. Estos inventores, también pensadores, desempeñaron un papel importante en la sociedad. Han dado sus pequeños aportes y hasta el día de hoy siguen repercutiendo porque fueron grandes avances que fueron formando lo que somos en realidad. Esta llegada de la tecnología al campo cambió mucho, fue avanzando todo y dando incremento demasiado bueno. Así fue el desarrollo de todo y creció la producción. Apareció en la industria textil la lanzadora volante, en una parte automatizando la producción de tela, duplicando la capacidad de manufacturar telas a grandes cantidades, aminorando el requerimiento de mano de obra dando el crecimiento de los grandes monopolios, dando el inicio a una nueva época. Las personas, al verse envueltas ante esta situación, emigraron al campo, donde había mayores oportunidades de vida, convirtiéndose en productores de materia prima, que ya como lo conocemos es el alimento, las semillas, etc., para la sociedad que estaba en constante crecimiento y en desarrollo. A continuación les vamos a presentar los 9 momentos históricos que marcaron la era moderna y contemporánea. 1. La Edad Media. En esta se marcó mucho Dios y la Iglesia. La caída del Imperio Romano. Todo giraba en torno a Dios, todo era en Dios. Esta fue dividida en dos partes, la Alta y la Baja Edad Media. Y vamos a continuar con el Renacimiento. Fue un movimiento cultural originario de España, luego se trasladó alrededor de toda Europa, se expandió. Y este movimiento comenzó en el siglo XVI
El hombre era como el centro del universo, ya no era Dios, sino el hombre. La revolución científica fue un movimiento seguido en Europa en los siglos XVI y XVII. Su fundador fue Copérnico. Otro movimiento también es el racionalismo, movimiento ideológico y cultural. Apareció en el siglo XVIII después de la Revolución Científica. Se basaba en que la luz era la razón, era defensa de la religión natural. Otro movimiento importante fue la Ilustración. En este momento histórico creció mucho el comercio y se destacó la moral laica. Y después continuamos con la independencia de las 13 colonias. Jorge III subió los impuestos en Inglaterra, lo que causó esto. En 1774 se realiza el primer congreso en Estados Unidos de América, que en aquel entonces se conocía como las 13 colonias, y se firmó la Declaración de Independencia. Los procesos de independencia aquí en América. En los primeros años del siglo XIX, subió los impuestos causando un desacuerdo y huelgas, porque pues no tenían ni para comer la gente. Continuamos con la Revolución Francesa, conflicto social y económico que ocurrió en Francia en aquel entonces, generando la división social, manifestaciones a través de la crisis social y convulsionó a toda Francia, ya que los gobernantes en aquel entonces de Francia, los cuales llevaban una vida muy gozosa, llevando a la población de aquel entonces a un gran desacuerdo, ya que la economía de Francia estaba muy devastada gracias a una guerra que había tenido antes. Vamos al top número 2. Un mundo diverso y en conflicto. El conflicto se define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes. Esto quiere decir que no pueden darse de forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto se produce un enfrentamiento, una pelea o una lucha o una discusión. Una de las partes intervinientes intenta imponerse contra la otra. Las causas. Algunas de las causas pueden ser los bienes, como causa del conflicto que se representan el valor material. Lo que es la causa de los principales conflictos está viendo la sociedad de hoy en día. Si no hay una solución pronta, se desatan lo que conocemos como los conflictos bélicos. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919. Fue un conflicto bélico global. Se centró en Europa. Comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 1918. Las principales causas de este conflicto bélico son las siguientes. Fueron problemas, tensiones entre las principales potencias, Alemania y Francia, Rusia y Austria, Inglaterra y Alemania, alianzas militares y políticas. Lo principal, lo que desató todo este conflicto bélico fue el asesinato del archiduque de Austria. Tenemos las alianzas de la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Entente, Inglaterra, Rusia y Francia. Y la Triple Alianza entre Alemania, el Estado austrohúngaro y Italia. En esta Primera Guerra Mundial fue devastante porque fue la primera guerra bélica en todo el mundo. Fue la que causó más daños, muchos desastres. Esto causó las rivalidades. El final de esta guerra, gracias al Tratado de Versalles, en el año 1919. Fue el fin de la guerra entre los aliados de Alemania. Alemania, gracias a este conflicto, perdió parte de su territorio, Alsacia y Lorena. Y aparte de la pérdida de ese territorio, se le impulsó un pago, una indemnización por los daños causados entre las potencias vencedoras. Ahora les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. Que comenzó en 1939, siendo la principal causa que Hitler quería una hegemonía alemana en Europa que exigiría la guerra.
asegurando, y para comenzar con todo esto, sus planes macabros de Hitler, aseguró una neutralidad con la Unión Soviética, que era su principal rival y que lo iba a vencer si estaban en guerra. En ese entonces, Hitler firma el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS. Más adelante, comenzó el 1 de septiembre de 1939 la invasión a Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial, y a los 2 días Francia e Inglaterra le respondieron con la declaración de la guerra a Alemania. Tiempo después, en mayo, Alemania comienza el asalto contra Europa Occidental. Italia, miembro del eje al que, junto con Alemania, entró en guerra en 1940, y desde el 13 de agosto hasta el 31 de octubre de 1940, la aviación nazi atacó a Inglaterra en la campaña conocida como la Batalla de Inglaterra. Y el 7 de diciembre de 1941, Japón le declara la guerra a los Estados Unidos, bombardeando a Pearl Harbor en Hawái. Los Estados Unidos inmediatamente le declaran la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos. El 6 de julio de 1944, llamado el Día D, 250,000 soldados aliados llegaron a Francia, que fue liberada para fines de agosto. Fuerzas aéreas aliadas atacaron las fábricas industriales nazis, los principales productores de armamento para las tropas de Alemania que estaban en la guerra, al frente de la guerra, tales como el campo de Auschwitz. Los soviéticos empezaron la ofensiva el 12 de enero de 1945 y liberaron a Polonia y Hungría. El 29 de abril, Hitler se suicidó en su búnker y se rindieron el 7 de mayo de 1945, dando el fin así. En agosto, la Guerra del Pacífico terminó, poco después de que Estados Unidos usaran bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente más de 120,000 civiles japoneses. Este se rindió formalmente el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial ha sido catalogada como el evento a nivel mundial que ha dejado un gran saldo de aproximadamente 55 millones de muertos, los cuales no han sido insuperables, sino hasta que pueda ser que caiga otra guerra, que sería la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no pase eso. Continuamos, amigos. El mundo de hoy. En esta parte de este trabajo del mundo de hoy se comprende la globalización y neoliberalismo. La globalización es un fenómeno moderno. Es la integración de diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Neoliberalismo. Modelo económico, conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que se definen no a la participación del Estado en la economía, dejando de fuera cualquier herencia gubernamental, fomentando así la producción privada. Instituciones globales. El Banco Mundial, WB. El Fondo Monetario Internacional. Organización Mundial del Comercio. Las funciones de estas instituciones es la economía global, contribuir al desarrollo económico y al sistema empresarial. Otro tema que les daría a conocer es sobre la era de la información. Una era digital o de revolución digital, y lleva las consecuencias de un cambio de la tradicional industria que la revolución industrial trajo a través de la industrialización a una economía basada en la manipulación de la información. Estos avances no son totalmente buenos, ya que también tienen sus desventajas y consecuencias que a continuación lo veremos. A continuación les mostraremos las ventajas y desventajas. Las ventajas. La sociedad tiene más comodidades, nos facilitan el trabajo. La sociedad avanza con gran rapidez y hacemos gran desarrollo. La facilidad de encontrar información, la fácil comunicación que tenemos. Las máquinas nos facilitan los trabajos industriales y la vida. Ahora les mostraré las desventajas. Las personas somos más flojas porque nos dan todo a la mano. Gracias a esto también causa la delincuencia, mucho contrabando y secuestro por
También los vales en la información, como la pornografía. Gracias a esto, no solo nos acercan a nuestros seres queridos, sino también nos alejan, nos hacen que no convivamos con ellos. Y también el desempleo, porque gracias a todos estos avances han creado máquinas que hacen los trabajos que nosotros, las personas, hacíamos. Algunos acontecimientos de la era de la información. En 1876 se crea el primer teléfono. En 1906 se crea la radio. En 1926 se patentó la televisión a blanco y negro. En 1957 el primer satélite lanzado hacia el espacio. En 1972 ha sido patentada la primera televisión a color. En 1979 se le dio el origen al disco compacto. En 1983 se da el origen al primer celular, que era un pinche tabicote. En 1983 la primera computadora. A continuación les mostraremos algunos conceptos de la ciudadanía mundial. Ciudadano. Ciudadano es aquel o aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una ciudad, por otra parte, es el área urbana con que cuenta con una elevada densidad poblacional y cuyos habitantes son los ciudadanos, no suelen dedicarse a la actividad agrícola. Ciudadanía. La noción de ciudadanía tiene tres grandes usos. Permite restringirse a la cualidad y el derecho del ciudadano a la ciudadanía. No es respaldada en este país al conjunto de los ciudadanos de una nación. Los representantes han escuchado las exigencias de la ciudadanía y el comportamiento propio de un buen ciudadano, el empresario. Ahora les vamos a mostrar el cuarto tema: pertenecer al mundo de hoy. La identidad nacional se basa en la condición social, cultural y espacial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento, pertenencia o colectividad histórico-cultural definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos en un mayor o menor localismo, basadas en cualquier otro factor: la lengua, la raza, la religión o la clase social. Diversidad cultural. La diversidad cultural es una situación en donde distintas expresiones culturales propias de herencias o tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una realizando un aporte distinto. En general, en el pasado las civilizaciones mantuvieron una cultura aislada del resto de las comunidades. Esto significa que a pesar de interactuar con otras y enriquecerse, la diversidad se mantenía de una identidad propia. En la actualidad, no obstante, y como consecuencia de ciertos procesos históricos y tecnológicos, la diversidad cultural se haya orientado a un proceso de eliminación de diferencias paulatina. Así, en la actualidad puede recibirse como a partir de distintas culturas y pasados surge una cultura común global que reúne en una suerte la amalgama de distintas culturas a nivel mundial. Y ya para finalizar, les daremos nuestra conclusión. ¿Por qué nos consideramos parte de una sociedad global? Es un tema que hoy en día ha causado mucho revuelo entre la sociedad, ya que este da la definición o la explicación al por qué nos consideramos como ciudadanos o ciudadanas a nivel global. Porque formamos parte también porque nos involucra en todo esto de los acontecimientos pasados que hemos visto en el entorno social, pues nos involucra y nos hace parte de la sociedad, nos hace ciudadanos, nos hace valer. Gracias a la tecnología se puede compartir información de cierta parte del mundo a otra cierta parte, como por decir, estamos aquí en México y podemos mandar un video, no sé, a China, que está del otro lado del mundo. Así nos hace pertenecer a una sociedad a nivel global, porque se está compartiendo o transmitiendo la información por todo el globo. Y así formamos parte de una sociedad global. Y esto fue el fin. Gracias.